Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Beltrán, soy groomer profesional y en esta ocasión voy a enseñarles todas las pautas y todo lo que debemos hacer para nuestras mascotas en la peluquería. En esta primera parte les voy a explicar con Gandhi, un Boston Terrier, el primer paso del grooming para las mascotas, el cual sería el corte y el limado de uñas. Siempre se realiza antes de comenzar toda la parte de baño y de grooming. Las uñas son una parte muy esencial para las mascotas, por eso toca tener bastante cuidado de no dejarlas muy corticas, ya que ellas se liman bastante con el asfalto. Entonces, al dejarlas muy cortas, lo que vamos a hacer es lastimarlos. Conocemos el límite. Tenemos dos tipos de uñas, que es la uña blanca o la uña transparente y la uña negra. En todas dos tenemos un rango que va a ser la medida del pulpejo con la uña y nos va a quedar una línea totalmente recta. O en uña transparente vamos a saber, la madre nos va a decir hasta dónde podemos cortar. Más allá de lo rosado, hacia adentro no podemos cortar, ya que va a sangrar. Entonces ese es el límite de las uñas, o si no, con la medida que les acabé de mencionar, que es una línea recta entre pulpejo y uña, que es esta medida. Después de cortarlas, pues vamos a tratar de pulirlas, ya que obviamente que con el cortado van a quedar un poco abiertas y astilladas. La idea es que no se lastimen ellos y pues quede fácil para la manipulación. La idea del limado es que queden totalmente redondas. Este procedimiento se hace cada vez que se vaya a bañar la mascota. En casa lo pueden realizar o esporádicamente en tiempos entre baño y baño. Lo pueden realizar en clínicas veterinarias o también lo pueden realizar en casa, obviamente con todos los cuidados posibles y que de pronto no se vaya a lastimar la mascota. Después de cortar las uñas vamos a proceder a limpiar los oídos. ¿Cómo lo hacemos? Con un algodoncito, siempre teniendo cuidado de pronto no lastimar los pabellones auriculares. No vamos a limpiar muy internamente para no lastimar la parte interna del oído. Casi siempre lo exterior, todo lo que es el pabellón auricular. Siempre lo vamos a hacer con un algodón o algo que no sea muy doloroso para ellos, como gasas o papel, siempre con algo muy suave. Bueno, en dado caso de que no se limpien los oídos o que de pronto no tengan cuidado de revisar los oídos, vamos a tener bastantes problemas a nivel del oído. Pueden haber inflamaciones, pueden haber de pronto algunas infecciones, puede haber inflamación del conducto. Entonces hay que tener siempre cuidado y siempre estar revisando los oídos de nuestras mascotas, como cualquier otra parte del cuerpo de nuestras mascotas. Una parte esencial es eso. Ya al tener los oídos limpios, pasamos a la segunda parte, que es como el cepillado y remover todo el pelo. En esta parte les voy a explicar cómo es el cepillado de las mascotas, tanto para peluquerías o como para las casas. En veterinaria lo que hacemos es antes del baño darles una cepillada para eliminar todo el pelo muerto que tengan. Así el secado va a ser mucho más fácil. Para razas de pelo corto, largo es importante el cepillado, ya que nos ayuda a prevenir nudos y nos ayuda a estimular el crecimiento del cabello. Esto lo hacemos con cepillos, puede ser de cerda de alambre, que puede ser esencial para perros de pelo largo como tipo golden, pastor alemán, samoyedos, que tienen el pelo duro y tienen doble capa de pelo. Para ellos vamos a utilizar un cepillo mucho más suave, también son de cerdas de alambre, pero es mucho más suave. Y lo que vamos a hacer es, a favor del pelo, de craneal a caudal, vamos a peinarlo. No importa, como les repito, sea de pelo corto, sea de pelo largo, siempre es bueno. Siempre es bueno. Siempre están botando pelo. Y esto nos ayuda bastante para no tener, digamos, pelos en la casa, en el tapete y demás. Esto se puede hacer en casa 2-3 veces por semana. Es bastante fácil
y si acostumbran a las mascotas a hacerlo continuamente, va a ser satisfactorio para ellos. Adicional de la peluquería comercial que ofrecemos acá, también tenemos a disposición de todas las mascotas el servicio de spa, que entre ellos incluye el hidromasaje. Es un jacuzzi también para los perros que nos ayudan tanto para la parte estética como para posoperatorios de cirugías, problemas de articulaciones, problemas de estrés. Hemos sabido y nos hemos dado cuenta que el hidromasaje, tanto como los demás servicios que ofrecemos con el spa, ayudan a calmar ansiedad o para perros que de pronto estén sufriendo de depresión o ansiedad por separación o cualquier tipo o patologías que encuentren en ellos. En él es solo la parte estética. La idea del hidromasaje, la idea del hidromasaje es que las burbujas pues hagan su efecto por la parte ventral de la mascota y que trate de estar lo más relajado posible. La idea es que ellos lo disfruten y que cada vez que vayan haciéndolo lo disfruten muchísimo más. Esto sirve para perros tanto de raza grande como para razas de pequeñas. Y la idea es que lleven como un control, puede ser como un premio para ellos también. Ya después de esto pasamos a la parte del baño. Removemos todo el champú y removemos todo el mugre para continuar con nuestro proceso de grooming. Después del hidromasaje, ahí sí procedemos al baño. La idea de esto es quitar todo el jabón y quitar o remover todo el mugre de la mascota. Uno de los procesos finales que tenemos para él. Para ello utilizamos toallas desechables para todo tipo de perro. Lo que hacemos con ellas es la utilizamos y estas la botamos o la reciclamos. Pero pues no utilizamos toalla para 2 o 3 perros, ya que esto puede producir algún tipo de enfermedad a nivel de la piel, alguna dermatitis o algunos hongos, entonces por eso prevenimos eso. Utilizamos champús especiales para perros con un pH balanceado y acá tenemos variedad de champús, tenemos como para todo tipo, como para pelo blanco, como para pelo negro. Entonces depende el pelo y el pigmento de la piel. En él vamos a utilizar un champú todo tipo, que es este transparente, y como les digo es un pH totalmente balanceado, no vamos a tener ningún problema. Obviamente que ya en casa pueden utilizar marcas comerciales que pueden encontrar en cualquier otra clínica veterinaria. Nos aseguramos que tengamos algodones en los oídos para no prevenir tampoco problemas. Y comenzamos. El agua siempre tiene que ser tibia. Obviamente que tenemos que darle el mejor confort a ellos. Siempre vamos a tener cuidado con los ojos. Esto, la idea es que cada vez que traigan a baño, cada vez se haga más ameno, que los perros no entren con susto, no entren con miedo. Así es un poco más tranquilo tanto para los propietarios, para nuestras mascotas y para uno también. Ya después jugamos, removemos todo el champú y echamos un bálsamo para que nos hidrate la piel, nos ayude a mejorar el pelo, lo veamos un poco más sedoso y más brillante. Este proceso es bueno repetirlo una vez al mes, dependiendo la raza, dependiendo, digamos, con qué fin. Hay baños que se utilizan medicados o los baños estéticos, como se lo estamos haciendo a Gandhi. Eso se pueden hacer cada mes. ¿Qué sucede? La piel tiene una grasa corporal que es la que nos ayuda a proteger la piel. El momento de bañarlos muy seguidos o muy consecutivamente, lo que hacemos es eliminar esa grasa y no vamos a tener la misma protección. Entonces por eso es recomendable, siempre es bueno tener ese poquito de grasa en la piel para ayudar a ellos. Por eso se recomienda una vez al mes el baño. Ya después de esto utilizamos el bálsamo, como les digo, es para poder hidratar y darle un poco más de brillo al pelo. Ya para el secado vamos a utilizar las toallas desechables que tenemos. Como les digo, siempre es bueno utilizar una toalla para cada mascota o en casa siempre tener su toalla para él.
no utilizarla con los demás. Puede hacer parte de la familia, pero siempre es mejor prevenir. Secamos, obviamente que con la toalla tener cuidado también con los oídos y tratamos de remover todo el agua que podamos. Lo bueno de estas toallas es que podemos escurrirlas y volverlos a secar, pero ya al terminar el proceso, para la basura. Después de esto, ya utilizamos el soplador. Vale, después de toda la parte de agua, como el hidromasaje, como la tina, como el baño y el secado, procedemos al terminado o uno de los terminados que es el secado por completo. Lo vamos a utilizar con pues, un secador a aire caliente para terminarlo completamente, o cuando lo tengamos terminado completamente procedemos a la parte de peluquería. La parte de peluquería ya es el tema final, ya después de que tengamos todo completamente seco, lo terminamos de pulir para entregarlo a sus propietarios. Esa es la parte adicional que nosotros manejamos, esa es la parte de spa. Acá hacemos reiki, aromaterapia, musicoterapia, hidratación de pulpejos, masajes de relajación. Nosotros somos pioneros en reiki para mascotas. El reiki es sanación por imposición de manos, lo utilizamos para todo tipo de problemas que tengan. Puede ser problemas o temas de salud, o para las mascotas lo utilizamos como para sanación, para depresión, para agresividad y demás cosas. Pero en este momento les voy a mostrar la parte de hidratación de pulpejos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una pomada especial para pulpejos para hidratar. Vamos a colocar un poco sobre nuestros dedos y lo que vamos a hacer es hidratar como la parte externa como la parte interna. Entonces, en cada pulpejo vamos a aplicar un poco de pomada y vamos a hacer masajes suavemente. Gandhi tiene los pulpejos muy bien cuidados, pero en aquellas mascotas que de pronto tengan las huellitas desgastadas, estén cuarteadas, entonces siempre tratar de hacerlo con bastante cuidado, ya que puede haber algún tipo de dolor. Hacemos un poco de masajes. La música en esos momentos es bastante satisfactoria porque para ellos es bastante relajante. Listo, así terminamos nuestro proceso de grooming. Esto es bastante importante hacerlo, como les expliqué, cada mes, dependiendo, digamos, también las mascotas. Eso se puede realizar en casa con todos los cuidados posibles. Y es chévere para las mascotas que le den un regalito de vez en cuando, toda la parte del spa. Les vuelvo a presentar a Gandhi, nuestro expositor el día de hoy, y muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.